Amanecemos con un desplazamiento masivo de campesinos en norte de Santander. Sí, Catalina, los fuertes combates entre el ELN y el ejército dejan cerca de 200 personas desplazadas. Cabe recordar que ya son 3 meses de un drama humanitario en esta región por cuenta de la violencia. Vamos con Carlos Molina. ¿Y cuál es la situación, Carlos? Buenos días. Stephanie, buenos días. Le cuento que desde hace 72 horas se registran combates entre el ejército y guerrilleros del ELN en las zonas rurales de los municipios de Ocaña y Ábrego, en norte de Santander, región del Catatumbo. Allí, según información de las autoridades, 2 integrantes del ELN fueron abatidos y en medio de estos hechos fueron incautados 3 vehículos y material de guerra. Posterior a estos combates se registró el desplazamiento masivo de campesinos de varias veredas. Son por lo menos 150 personas de varias veredas que, como lo vemos en imágenes, salieron de sus viviendas por los enfrentamientos armados y llegaron hasta el municipio de Ocaña en busca de refugio. Allí son atendidos estos campesinos por las autoridades municipales, que tomaron medidas para brindar atención humanitaria. Hemos recibido en el municipio de Ocaña, en la zona urbana, la presencia de más de 150 personas procedentes de las veredas Santa Clara, El Pino, La Pacha, San Francisco, Filo del Cordón y el corregimiento de Mariquita. Estas personas se desplazan debido a los enfrentamientos que se están realizando en estos momentos por parte de la Fuerza Pública y grupos armados de la ley. Como administración municipal y en articulación con el Ministerio Público hemos activado la ruta correspondiente para brindarles las primeras atenciones, la ayuda humanitaria inmediata o de emergencia a estas comunidades. En la zona continúan las operaciones militares en contra del ELN y de las disidencias que, como recordemos, hace más de 3 meses están enfrentados en una guerra en esta región del Catatumbo. Es una noticia en desarrollo. Claro que sí, Carlitos, muchísimas gracias. Y a propósito, sobre la delicada situación de orden público en el Catatumbo, habló el obispo de Ocaña, Monseñor Orlando Olave. Pidió a los gobernantes no hacer política con la paz, incluir al pueblo en los procesos de negociación y a los grupos armados seriedad para sentarse a dialogar. Gabriel Jacome conversó con él. Este fue su conversación. Monseñor Orlando Olave, obispo de la Arquidiócesis de Ocaña, hoy hacemos una reflexión sobre lo que está viviendo toda esta provincia, una zona agobiada por lo que ha sido la violencia, y la pregunta obligada es: ¿qué le dice su rebaño? ¿Qué le dice la gente? Bueno, en medio de toda esta realidad, nosotros tenemos una realidad de esperanza muy fuerte, sobre todo en este año. El Santo Padre nos ha invitado a ser peregrinos de la esperanza. Sabemos que las realidades no son fáciles, que las realidades humanas, la realidad familiar, la realidad social no es fácil. Pero en medio de toda esa complejidad también aprendemos a descubrir no solamente ese punto negro en la hoja blanca, sino pues todo el contexto de la riqueza, de la bondad, de los dones, de los talentos que tienen las personas, los territorios, las comunidades, las organizaciones. Y eso nos hace a nosotros llenar de esa alegría que viene de Dios, de esa esperanza que viene de Dios. No somos nosotros los que vamos a crear una realidad nueva en sí misma, es Dios quien nos da la fuerza para hacerlo. Y todos los días nos levantamos con esa actitud. Y yo en mi mensaje, ayer justo estaba en una zona de nuestra diócesis de Ocaña que se llama San Pablo Teorama. Fue uno de los sitios donde más se ha sentido el conflicto armado, y les invitaba a esas personas, ¿no? Les invitaba a todos los que estaban en el templo a ser esos misioneros de la misericordia, a ser esos misioneros de la esperanza. Porque es fácil detallar problemas, es fácil descubrir calamidades, es muy difícil ser esos profetas de la ilusión y de la esperanza. Y yo creo que ahí es donde está nuestra, digamos, nuestra identidad como iglesia, de poder descubrir juntos con otras instituciones todas las bondades y el bien que también hay en nuestros territorios. Ha sido permanentemente desde hace mucho tiempo una zona olvidada, una zona en la que no solamente el problema del narcotráfico está arraigado, sino que también ha sido el olvido del Estado, ¿no? Por mucho tiempo. ¿Cómo cambiar esa realidad y cómo llegar y tocar los corazones para una transformación? Yo siempre he creído que, se lo decía al presidente hace unos meses que estuvo acá justo recién iniciado este conflicto, primero que eso es un tema también de temporalidad, o sea, nosotros debemos entender que las transformaciones de los territorios
no se hacen de un día para otro, pero sí hay que empezar, y esa fue nuestra invitación. Empecemos a transformar estos territorios. Yo siento que, y tampoco puede ser uno profeta de calamidad de decir que no hay nada bueno, ¿no? Aquí otros gobiernos regionales, locales, nacionales, pues han hecho una intervención. Quizá pudiese haber sido mejor, sí. Quizá se hubiese podido profundizar esa realidad, pero tenemos una intercomunicación de vías, quizá no todas pavimentadas, pero tenemos vías, tenemos electricidad, tenemos educación. Digamos, hay una base, digamos, no podemos tampoco ser pesimistas y señaladores de solo problemas. Hay una base, y sobre todo hay una realidad humana de una riqueza, hay una producción agrícola extraordinaria. Entonces yo sí creo que es empezar, porque a veces nos creemos un poco con el síndrome de Adán, ¿no? O sea, antes de mí no hubo nadie, yo soy el que voy a empezar. Yo creo que no ese es el camino, es el intentar recoger todas esas bondades de las instituciones de los gobiernos anteriores y decir, sobre esto vamos a caminar, sobre esto vamos a profundizar la transformación, pero hay que empezarlo y hay que irlo aumentando, obviamente, ¿no? Yo creo que, y el segundo elemento es que esto es también de la pertinencia, hay responsabilidades del Estado nacional, del Estado regional, del Estado local, pero también de las organizaciones sociales y de las instituciones que estamos en el territorio. Esa realidad no la cambiamos solos, no la cambia solo el gobierno, no la cambia solo la iglesia, la cambiamos entre todos, creo que ese es el mensaje también. Ustedes se han ofrecido como mediadores para retornar a unos diálogos que lleven finalmente a un proceso real de paz, de pronto desligando un poco el tema político que se ha vuelto un caballo de batalla frente a lo que es hacer la paz, ¿no? Y es muy difícil, es muy diferente hacer una política de paz a concretar una paz real. Yo creo que yo tengo como dos posiciones. Yo vengo de trabajar en Tumaco más de 7 años e insistíamos en una cosa, que no hay que hacer política con la paz, sino hacer una política de paz. Yo creo que eso para mí, en mi humilde entender, ese ha sido una de las grandes dificultades que hemos tenido en nuestro país. Y es que cada uno, y cuando hablo de hacer política con la paz, no hablo que sea negativo, no, pero la paz ha tenido siempre un apellido, ¿no? La paz así, la paz allí, la paz de otra forma. Yo creo que la paz es la reconciliación, y al final a la gente no le interesa quién la hace, le interesa el que se haga la paz. El gobierno habla de prolongar este proceso por 90 días más. ¿Cuál sería el primer paso para lograr, yo creo que una que podríamos llamar como una luz de esperanza en medio de tanta violencia? Porque todos los días escuchamos de ataques, escuchamos de atentados, de diferentes grupos que intervienen y muerte, porque pues, la muerte ha sido una constante durante mucho tiempo. ¿Qué se debe modificar para dar un primer paso en una paz verdadera? Yo creo que este diálogo no tiene que ser solamente la acción de dos actores, el Estado colombiano, en este caso el gobierno del presidente Petro, y los actores armados. Yo creo que a eso hay que meterle comunidad. En algún momento los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, era yo sacerdote en la diócesis de Barranca Bermeja, mi obispo, Monseñor Camilo Castellón, decía, a la paz hay que meterle pueblo. Yo creo que eso es lo que hace falta, porque al final son las personas, las comunidades, las organizaciones internacionales las que tienen que estar ahí también, pues blindando esos procesos. Y yo creo que, y lo otro es que hay que pedirle acciones claras de paz digamos, en la situación de violencia y de guerra, ¿no? Porque si no seguimos alargando una situación, alargando unos mecanismos de represión que hay en las comunidades por parte de los actores armados, que pues nunca van a permitir construir una verdadera sociedad en paz. Y por último, pues una bendición en estos días santos para todo ese territorio llamado Catatumbo que tanto nos duele. Bueno, sí, para toda la comunidad, para ustedes, los medios de comunicación que hacen tanto bien, también transmitiendo las cosas buenas que hay en nuestros territorios. Lo tuvimos hace unos días con ustedes de Caracol aquí en Ocaña. Para nuestras comunidades del Catatumbo les pido a Dios que los bendiga y les conceda una Semana Santa llena de bendiciones y de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.